Precio. Oscar, buenas tardes. Julio, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Oscar, qué gusto de saludarte y de verte. Ya sabes, con esta pretensión de abrevar de tu conocimiento del derecho canónico, de la historia, de todo lo que puede esgrimirse alrededor de la pregunta central de hoy. ¿Puede, conforme a la ley, ser candidato a diputado federal el obispo emérito Onésimo Cepeda? No, no puede. No puede. Ni conforme al derecho mexicano, ni conforme al derecho canónico. Existen prohibiciones expresas y muy concretas para, no digo, no solo para este personaje, en general, para cualquier ministro de culto religioso. Uh-huh. Leí en una relatoría, en un intercambio de opiniones que tuviste con nuestro amigo Anaya en Twitter, Federico Anaya, que él decía que si habían dado de baja a ese obispo emérito del registro de las asociaciones religiosas, que entonces él ya no tendría, conforme al derecho mexicano, ninguna condición clerical que le impidiera ser candidato. A ver, lo que pasa es que, digo, lo que dice Federico en parte puede ser cierto, pero aquí hay otra razón de fondo. La prohibición no es expresa para los arzobispos, es para cualquier ministro de culto. Luego, pues, no se le está negando a él el derecho o facilitando por ser obispo, sino es por ser sacerdote. Es decir, con todo que no sea él ya obispo diocesano, porque sigue siendo obispo, conserva la categoría de emérito y según se ve, sí continúa siendo residente dentro de la diócesis. Ya no ejerce ninguna jurisdicción, ¿sí? Pero continúa siendo obispo y más aún continúa siendo sacerdote. Luego entonces es ministro de culto. Y conforme al derecho específico, al derecho canónico, al derecho de quienes están en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿qué significa esto? ¿Si hay esa permisividad para que un sacerdote pueda incursionar en política en México? El artículo 285 del Código de Derecho Canónico es muy concreto y es muy específico en su numeral tercero. Les está prohibido aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil. ¿Sí? Bueno, y si aquí se trata de elaborar leyes, evidentemente es una participación activa. Luego, más adelante, el 287 señala en el numeral segundo, no, prohíbe participar activamente en los partidos políticos. ¿Quién lo postula? Un partido político. A no ser que, según juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exija la defensa de la iglesia. No hay daño en los derechos de la iglesia. Perdón, se pasmó un poquito. ¿Lo exija quién? La defensa de los derechos de la iglesia. O sea, aquí no hay una iglesia en peligro, ni los derechos de la iglesia está en una situación de emergencia. ¿Sí? Es simplemente el hecho de hacer ruido, ¿no? En términos políticos, ¿qué te sugiere este asomo de un personaje tan polémico como es Onésimo Cepeda, tratando de ser candidato a diputado federal? ¿Es algún explorar la Iglesia Católica, cómo están las aguas para ver hasta dónde se puede avanzar? ¿O será simplemente un acto de Pedro Aces es un taurófilo también, al igual que Onésimo Cepeda, igual es un acto de casi de compadres, de decir vente a participar conmigo? ¿Qué te sugiere este asomo de Onésimo Cepeda a la arena partidista? Bueno, efectivamente pueden ser las dos, pero tampoco hay nada que indique que no es una intención de la Iglesia o de algún miembro de la Iglesia Católica por tratar de explorar una posibilidad dentro de la inserción al aparato legislativo. Ahora, además debemos recordar algo, posiblemente no haya en realidad ningún vínculo y no haya realmente ninguna cercanía, pero no olvidemos que Onésimo Cepeda
es primo en tercer grado de Margarita Zavala Gómez del Campo. Ah, sí. ¿Sí? ¿Cómo está esa relación? Sus abuelos eran hermanos. Ajá. Sus abuelos eran hermanos. Ajá. Pues es que tú eres especialista en esos asuntos de genealogías. Podríamos un día hacer un programa completo de pura genealogía y política. Eh, entonces, aquí la cuestión es, efectivamente, quizá no haya ninguna relación cercana, pero sin embargo, pues, si huele a azufre es demonio. Ujú. Y bueno, don Onésimo, yo no sé si huela o no a azufre, ¿verdad? Ujú. Supongo que dada su investidura, no. Eh, pero sin embargo, bueno, estos coqueteos dentro de la política sí sugieren definitivamente un embate de una derecha radical, buscando desestabilizar desde luego eh, el actual modelo de gobierno, ¿no? Ajá. Estoy hablando con Óscar G. Chávez, historiador, especialista en asuntos de genealogías. Y te pregunto, Óscar, los jefes, las autoridades de la Iglesia Católica, ante una situación como este asomo de Onésimo Cepeda a la arena de la lucha electoral, están obligados a que alguien de su grey sea llamado a decirle que no participe, a Bueno, prohibirle que participe. en teoría, si él señala que va a participar, es porque en teoría, ya Uh-huh, debió de haber recibido autorización, uh-huh, con todo y que él sea obispo emérito, porque, insisto, él no ha perdido la calidad de obispo, uh-huh, no es el obispo diocesano, no es el encargado de la diócesis, ¿sí? uh-huh. Pero se le sigue dando el tratamiento de obispo. Ahora, la Constitución del Estado de México es muy precisa al señalar que debió haberse retirado tiempo atrás del encargo. Puede ser que efectivamente, como él señala, en 2012 presenta su renuncia, Uh-huh. pero no debemos de perder de vista que la renuncia es sobre la dignidad episcopal, no sobre el sacerdocio. Uh-huh. Él sigue siendo sacerdote. Uh-huh. Ahora, habrá quien diga, no, bueno, es que ya está retirado. Bueno, creo que la cuestión más fácil es revisar las notas de sociales en los periódicos para ver cuándo fue la última ceremonia religiosa que ofició. Ahora, en el anuario pontificio que edita el Estado Vaticano, Uh-huh. cada año aparece el elenco de los obispos que integran una diócesis. Él sigue apareciendo como obispo emérito, Uh-huh. ¿sí? Y si revisamos, por ejemplo, el directorio diocesano de la diócesis de Catepec, seguramente también aparecerá dentro del elenco episcopal, ¿no? Entonces, la Constitución es muy precisa. Ningún ministro de culto puede aspirar a ser. Óscar, ¿qué antecedentes tenemos en la historia mexicana de sacerdotes o jerarcas católicos metidos expresamente en la política como candidatos a diputados, a gobernadores? En fin, ¿hay antecedentes? Bueno, en los tiempos recientes no. Uh-huh. La Constitución del 17, antecedida por la del 57, es muy excluyente y muy precisa en ese sentido. Ningún ministro de culto puede. Claro, anteriormente sí hubo destacados miembros de, del partido eclesiástico, ¿no? Que dicho sea de paso, en algunos casos lograron muy buenos papeles. Ahí tenemos el caso de José María Luis Mora, Uh-huh. o de Ramos Arizpe. Uh-huh. Sí, pero en los tiempos modernos no. Bueno, todavía recordemos durante el conflicto religioso, Calles se muestra muy interesado en lograr que florezca y fructifique
una iglesia mexicana, para lo cual instaura al patriarca Pérez. Esto no tiene resultado. Y bueno, creo que a partir de ese momento también se da ya una separación real del Estado y de la Iglesia en materia de participación política. Uh-huh. Aún y en el Estado salinista, con todas estas reformas que hizo, se ve en algún momento la intención de participar directa y activamente en la política, ¿no? Bien, Óscar, pues estaremos atentos a cómo camina este llamativo anuncio que hizo el partido Fuerza por México de postular a Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec, como candidato a diputado federal. Pues a reserva de si tienes algún otro comentario, Óscar, yo te agradezco como siempre la amabilidad de tu participación. Gracias por la invitación, Julio. Gusto en saludarte. Igualmente, Óscar, buenas tardes. Hasta luego.